Y dice la palabra de Dios: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Amén. Esta historia ya la conocemos, cuando el Señor le pide a Abraham su único hijo, eso que él tanto había deseado. Muchos años había anhelado tener un hijo, y hasta el punto que esperaba y esperaba, no llegaba nada, y por fin Dios le concedió y le dio eso que quería. Bueno, no sé si conocen la historia. Hubo un escándalo con lo que sucedió con el príncipe de Britania, que se casó con una que no era realeza y tuvo que renunciar a su corona. Pero hubo uno antes que él. En 1936, Eduardo el octavo subió al trono británico después de que su papá, el famoso rey Jorge V, murió, y le tocó el trono y la corona. Era un joven acostumbrado al lujo, era acostumbrado a las riquezas, al poder, y esta era la meta final de sus sueños: llegar a la corona. Era el príncipe heredero de Gran Bretaña, cuando todavía era un poder mundial, y él vivía en palacios y gobernaba el imperio. Pero unos meses después él se enamoró de una mujer. Esta mujer no era realeza, y además estaba divorciada 2 veces, así que la iglesia y todos los del gobierno de la realeza se negaron rotundamente que se casara con ella. Era un escándalo a la alta sociedad que sucediera esto. Entonces, ante toda la oposición, Eduardo tomó una decisión, y él dijo esto: solo tengo una entrega de la que no me arrepiento, y es la de abdicar. El 10 de diciembre de 1936 renunció a la corona de Gran Bretaña. Muy diferente que lo que sucedió con Harry, el que está ahorita, que él estaba en la línea 5 o más para ser rey, sino que renunció eso que tanto él quería para casarse con esta mujer, y se convirtió en un duque de Windsor, y vivió el resto de sus días alejado del poder. Ahora, ¿qué hacemos cuando Dios nos da una promesa, nos da una bendición que tanto queríamos, y después nos las pide de regreso? La Biblia dice que aconteció que después de estas cosas probó a Abraham. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sucedieron que después decidió probar a Abraham? Pasaron años. Conocemos que ellos estaban anhelando tener un hijo. Después de tanto dolor, viendo que no pasaba nada, año tras año, a su edad avanzada, no había respuesta de Dios. Después del milagro de Isaac, también sucedió que lo probó Dios. Después de que vio a su hijo crecer, ya estaba grandecito. Después de todo esto, Dios le dice a Abraham: entrégamelo. Fácil hubiera sido que Dios le pida algo simbólico, le dice: entrégame a tu hijo, en símbolo sacrificarás bueyes y ovejas. Pero no, él pidió literalmente la vida de su hijo en un holocausto. Imagínese esa noche que Abraham está escuchando la voz de Dios, y le dice esto sabiendo que es lo que más ama, es lo que él más quiere, lo que representa la promesa que le había dado Dios, que sus generaciones iban a ser miles de miles como la arena del mar y las estrellas del cielo. Esto es lo que representaba Isaac para él, y ahora estaba siendo probado. Pero déjeme decirle que Dios nos muestra cada vez, una y otra vez, que nos prueba en las cosas que Él nos promete. Dios va a probar nuestro corazón, va a probar nuestra fe, va a probar nuestra confianza, porque a veces recibimos la bendición de Dios y nos olvidamos aquel que Él nos la da. Nos aferramos tanto al regalo que soltamos a Dios, que Él es el que nos lo dio. Nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios. Disfrutamos el milagro, disfrutamos la promesa que Dios nos dio, pero olvidamos a seguir de la mano de Dios como lo hacíamos cuando estábamos buscando la respuesta. Cuidamos tanto la promesa, tanto la bendición, pero descuidamos la relación con Dios. Oseas 2:8 dice, aquí habla de un pueblo. Vamos a leerlo, Oseas 2:8.
ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo, aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Dios había bendecido grandemente a Israel, y aquí el Señor está reclamándoles que se han olvidado de aquel Dios que le entregó todo esto. Dios no solamente quiere hijos que digan amén, que digan gloria a Dios cuando todo está bien, cuando las bendiciones están cayendo sobre uno. No es ahí donde Dios nos prueba, no nos prueba en donde está todo bien. Y tampoco nos castiga cuando nos está probando, sino que está viendo nuestra obediencia, viendo qué tanto amor tenemos hacia Él. Así como cuando Job fue probado y él dijo: Jehová dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Porque quiere ver dónde está tu corazón. ¿Qué relación tenemos con Dios? ¿Una relación de solamente recibir de Él, solamente sus promesas, o lo amamos verdaderamente a Dios? La palabra dice que en Mateo que donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos. Porque cuando la promesa de Dios duele, nos alejamos de la fe. Cuando la promesa de Dios se tarda, decimos que Dios no cumple, Dios no es real, Dios no me escucha, y nos desesperamos y nos alejamos. Cuando viene la prueba, dices: está muy difícil, ahí quedamos, ahí tiramos la toalla porque no puedo. Pero una parte muy importante del plan de Dios es el mismo proceso. Y eso lo vemos muchísimo en la palabra de Dios. Hebreos 10:36 nos dice claramente que es necesaria la paciencia. Hebreos 10:36: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si Dios nos puede dar la bendición rápidamente, pero siempre va a ser al tiempo de Dios. Y tal vez se nos haga desesperante el tiempo de Dios. Cuando Abraham escuchó la orden de Dios, él no alegó con Dios, él no negoció, no renegó, no lloró, no dijo: Señor, si me das otro hijo, ese sí te lo doy. Él no se levantó, preparó un burro y se fue en camino para el monte. Él obedeció. Esto muestra fe, muestra confianza. Muestra confianza en lo que Abraham conocía de Dios, en lo que entendía él del Dios que él servía. Él no sabía que iba a ser Dios. No le dio instrucciones más de que subiera al monte y lo sacrificara. No le dijo que iba a suceder. Pero Abraham sí sabía quién era Dios. Conocía al Dios que servía. Es lo que tenemos que aprender nosotros, que a veces no entendamos las cosas, cómo va a suceder, cómo se va a solucionar, o si se va a solucionar. Porque Dios no siempre nos explica el por qué, o cómo, o cuándo. Pero lo que siempre requiere de nosotros es nuestra obediencia. Requiere que le obedezcamos cuando nos digan, que nos duela, aunque no entendamos, aunque no tenga sentido, aunque parezca injusto, aunque parezca confuso. ¿Qué tal cuando estás sirviendo en la iglesia y fielmente vas todos los días? Nadie te reconoce, nadie te aplaude. Tú sigues llegando temprano, sigues orando, sigues entregando, y parece que Dios guarda silencio. Pero sigues obedeciendo, sigues sirviendo, porque la recompensa no viene del hombre. Eso lo sabemos y por eso lo debemos de hacer, sino que viene de Dios. O cuando hay un hijo descarriado que está rebelde, cada día parece peor, cada día te rezonga más, cada día quiere menos de Dios. Estoy seguro que más de una vez han querido rendirse. Pues haz lo que quieras. Han querido ceder. Pero tal vez te mantienes firme porque sabes que quién es Dios. O tal vez esa petición que tienes de años, que no ha sido respuesta, una sanidad, una provisión,
y parece que Dios no te escucha. Pareces que, ¿por qué Dios? Pero aún así venimos a la casa de Dios, levantamos nuestras manos, adoramos y decimos, aunque no lo vea, yo voy a confiar. Porque hay cosas que no entendemos y esa es la fe que agrada a Dios. No una fe que solamente cree cuando entendemos las cosas exactamente como son, sino que obedece cuando todo parece confuso, cuando parece perdido, que parece que no tiene sentido. Y esa es la fe que Dios está buscando. Vamos a seguir leyendo en Génesis 22, 11 al 13. Y aquí este momento Abraham ya hizo todo el camino, subió el monte. Después de esa pena que ha de haber sentido cada paso que daba en el monte y no le decía tal vez nada a su hijo y estaba caminando pensando cómo le iba a hacer, llega el momento donde Abraham levanta el cuchillo y dice que en este momento, el versículo 11, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé de que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó sus ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Aquí vemos que Dios proveyó, que Dios provee. Amén. Pero no llegó en el camino la provisión de Dios. No llegó antes de que comenzara a subir. No llegó cuando estaba montando las cosas en el burro, sino que llegó en el altar, en el momento exacto cuando la obediencia de Abraham había sido completada. Cuando Dios pudo ver que había completado exactamente lo que le había pedido, en ese punto fue cuando Dios le dio la provisión. Dios no te va a dar lo que estás pidiéndole. No te va a dar el carnero mientras estás dudando. No te va a dar el carnero la provisión mientras estás ni siquiera haciendo nada, ni has comenzado ese camino al monte donde Dios te ha pedido que vayas. La provisión se encuentra arriba, se encuentra en el altar, se encuentra en el monte donde entregas todo lo que Dios te ha pedido que entregues. Muchos de nosotros queremos que Dios provea, que Dios nos dé, que nos entregue, que nos dé su provisión, pero no queremos entregar nada de nosotros. Queremos la bendición, pero no queremos entregar. No queremos soltar esas cosas que Dios nos dice que soltemos. No queremos confiar en Dios. Tú le pides la bendición y Dios también te pide, sí, deja el chisme, deja la crítica, deja el enojo, déjalo aquí en el altar. Dios no va a darnos nada mientras sigamos con un pie en la obediencia y el otro en la duda, en el miedo, en la rebeldía, en la desobediencia, sino hasta el que llegamos al momento donde completemos la obediencia completa a Dios. Santiago nos dice que, pero pida con fe, no dudando nada, creyendo que Dios nos lo va a dar. No podemos esperar la provisión de Dios cuando estamos dudando, no creemos que va a suceder, no nos va a dar nada. Queremos la bendición, pero no queremos el sacrificio. Queremos provisión de Dios, pero no queremos entregar. Ese es el problema que nos encontramos muchas veces. Así que quieres ver a Dios que provee, entonces tienes que subir a ese monte donde se entrega todo aquello que Dios te ha pedido. Ahí es donde nos va a probar la fe. Es donde va a probar el corazón que tenemos. Es donde se va a romper ese orgullo, ese ego dentro de nosotros, y es donde el plan nuestro muere y comienza el plan de Dios. Y es donde aquí en este momento que Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla con esta historia de Abraham, que tal vez tú estás orando por ese matrimonio, pero no te has subido a ese monte de perdón, a ese monte donde
guardando rencores, envidias, esperando que el otro cambie, pero tú no quieres cambiar. O quieres que Dios te use en tu ministerio, que llegues a ese siguiente nivel, pero no dejas esos hábitos que te contaminan, que no te dejan estar cerca de Dios, que rompen esa relación que tienes con Dios. Estás con una mano levantada en adoración y con la otra texteando o viendo cosas que no debes de ver. Esas son las cosas que debemos de entregarle a Dios. Aquellas cosas que nos enfrían, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Ese es el precio que se paga por la bendición de Dios. Consagrar nuestro tiempo, consagrar nuestro estilo de vida, y entonces es ahí donde Dios nos va a proveer. Estás pidiendo que Dios te bendiga financieramente, pero no es obediente en lo que te pide, en los diezmos, no administras con sabiduría las finanzas, y aún así le pides a Dios: envíame ese carnero de bendición, Señor. Pero ese carnero, esa provisión no va a llegar hasta que nos subamos al monte de obediencia, a ese monte de orden de Dios, y honrar a Dios con lo que nos pide. Nos gustan los milagros, lo vemos por donde quiera, milagros aquí, milagros allá, pero no entrega. Queremos la gloria de Dios, pero no queremos el altar de Dios. Buscándolo, Dios no nos va a bendecir abajo, nos va a bendecir allá arriba cuando subamos a ese monte. Y si nos fijamos con Abraham, él subió sin mapa, sin direcciones, sin explicaciones, sin ninguna garantía que iba a regresar con Abraham con su hijo vivo, pero él subió, él obedeció, y fue ahí cuando levantó el cuchillo, donde ese último segundo que Dios le dio la salida y le entregó ese carnero que estaba en los matorrales. Y no es que Dios no quiera bendecirnos, que sientas que no te escucha. La cosa es que la bendición no va a bajar a medias, no va a bajar a media obediencia, a media entrega. La bendición te espera, pero allá arriba, en ese altar de oración, ese altar de santidad, donde decidimos confiar en Dios a pesar del dolor, a pesar de que no nos conteste las cosas que tanto queremos. Pero lo que sabemos, que Dios es fiel. Amén. Filipenses 4:19 nos recuerda que Dios es fiel y nos suple todas las cosas. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos lo quiere y nos lo puede dar. Dice que no dice algunas cosas, dice todas las cosas. No según nuestro esfuerzo, no es según lo que inteligente que seamos o estudiados que seamos. Dice que todas las cosas conforme a las riquezas de su gloria. Es la promesa que Dios nos da también. Él no escatima nada para nosotros, es tan misericordioso y su plan fue tan perfecto que este fue un reflejo de lo que Él hizo con su propio Hijo, con Cristo Jesús, que lo entregó para morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Si Él entregó su propio Hijo para redimirnos a nosotros, ¿cómo no nos va a dar cosas aparte de eso? Que Él entrega el regalo más grande que nos da Dios. ¿Cómo no nos va a dar también esas cosas que le pedimos? Si se dan cuenta el amor de Dios, que sí nos quiere bendecir, pero está en nosotros abrir esas puertas de bendición. Así que vemos que Dios no dejó que el hijo de Abraham fuera sacrificado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no lo permitió? Por eso mismo, que ya había un hijo en Cristo Jesús que iba a ser sacrificado. Esa provisión celestial
en lugar del castigo que cada uno de nosotros nos merecemos. Y esa es una profecía del Mesías que iba a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Y después de toda esa historia, esto que vivió Abraham, él le puso un nombre a este monte, y no le puso el nombre ese monte que fue mi peor pesadilla, no le puso ese monte que fue un trauma para mi vida, sino que le llamó Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Porque una vez que experimentas al Dios que provee, cuando te entregas en obediencia, ya no vas a vivir el miedo de qué será o cómo será. Ya no vas a vivir con el miedo de la escasez. Y esto lo vemos una vez más con el niño con los 5 panes y los 2 peces. La palabra de Dios dice que había 5,000 personas, una multitud grande, cuando Jesús estaba predicando. Y este niño no tenía un altar, no tenía un cuchillo, leña ni nada como lo tenía Abraham, sino que tenía 5 panes y tenía 2 pescados. Y sí era poco, era casi nada, especialmente tanta gente, pero era lo que él tenía. Y cuando Jesús preguntó que si alguien tenía algo, no fueron ni siquiera los discípulos para ofrecer nada. Dijeron que no había. Dijeron: ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? ¿Quieres que vayamos a comprar? No fueron líderes religiosos que entregaran algo, ni gente sabia, ni nada por el estilo, sino que fue un niño con una disposición. Muchos pensaron cuando vieron lo que él tenía, que eso no va a alcanzar, y sin incluso el apóstol Andrés, hermano de Pedro, dice: eso no sirve para tanta gente. Pero Jesús no le pidió lógica, le pidió obediencia. Jesús no le preguntó al niño o al discípulo: ¿cuántos que tiene? ¿Cuántos panes? Él lo que quería saber si había alguien dispuesto para dar, porque él iba a hacer algo y él sabía que iba a hacer. Y cuando ese niño entregó lo poco que tenía, puso ese pan, puso esos 2 pescados en las manos de Jesús. Jesús lo bendijo, lo partió y sabemos que lo multiplicó. Y fue tanto que abasteció a las personas que sobraron 12 canastas llenas de pan y pescados. Así que cuando Dios nos da, no nos da para solamente lo suficiente, sino en abundancia. Y Dios no necesita abundancia para que nos bendiga. Con eso poco que le entregamos, eso poco que tenemos para dar, Dios lo usa para bendecirnos. Y esa entrega de parte de nosotros hoy en día no es simbólica, no es un símbolo, sino es real. Es de veras, es nuestra vida, es nuestra obediencia literal a Él. A veces ese pan que tenemos que entregar, ese pan somos nosotros. Entregarnos nosotros en las manos de Dios, en obediencia, en discipulado, en oración. Entregar ese tiempo que dices que no tienes, o ese tiempo que no quieres entregarle a Dios, ese es el pan. Dices: estoy muy ocupado en otras cosas, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para servir, apenas tengo tiempo para ir a la iglesia. Ese es el pan, ese es el pescado que Dios quiere que le entregues tu vida. Ese servicio a Dios que tú sientes que parece desapercibido, Dios lo ve. Es cuando tú dices: Señor, no sé mucho, no tengo mucho, pero lo que yo tengo te voy a dar. Eso poco que tenemos o que sentimos que no es nada, es mucho para Dios cuando lo damos con un corazón dispuesto, cuando lo damos en obediencia. Es la entrega que Dios ve para que active el milagro en nuestra vida, como lo hizo este niño. Vamos a leer Deuteronomio 8, 10 al 14. Y dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho,
Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientes satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Quién nos dice esto a nosotros? Que después del milagro, después de la bendición, nos olvidamos de Dios. Dios nos está advirtiendo que cuando ya tengamos esa bendición, esa respuesta, ese hijo que está obediente, ese trabajo, esa cosa que tú le has pedido, que no te olvides cómo le clamabas cuando lo estabas pidiendo. A veces lo más difícil no es en la escasez, sino es en la bendición. No todos sobreviven el éxito. Eso lo vemos con los famosos, se vuelven locos, drogadictos, se suicidan. Y en el camino del Señor es similar, porque perdemos nuestro camino, perdemos esa relación que teníamos antes con Dios y empezamos a morir espiritualmente, porque no nos mantenemos fieles, porque ya tenemos lo que queríamos. Muchos buscan a Jehová Jireh, a ese Dios proveedor, en la necesidad, pero ya que se los da la abundancia, ya lo ignoran, se les olvida. Te dio esa sanidad, ya se te olvida. Te dio esa petición, se te olvida. Hay hermanos que estaban en una situación difícil y estaban orando y orando, pidiendo por trabajo, ponían las peticiones en los grupos de oración, no se perdían las oraciones ni un servicio porque estaban necesitados y tal vez estaban ayune para que Dios les contestara, pero apenas llega el primer cheque, no los ves. Y ahora dice: no, estoy muy ocupado con el trabajo. ¿Dices ocupado en qué? En ese trabajo que Dios te dio a ti, en ese trabajo que estabas pide y pide que Dios te dio. ¿Cómo puede ser posible que algo que Dios te dio te esté impidiendo a estar como estabas antes en esa búsqueda? Hay jóvenes que están pasando tal vez depresión, ansiedad y buscan a Dios, buscan oración, están de rodillas. Dice: Señor, sáname, sácame de esta situación que tengo. Y tan solo los empieza a levantar, se les olvida de dónde Dios los sacó. Por eso es que la palabra de Dios nos dijo aquí: cuídate, cuídate que tu corazón no se llene de orgullo. Cuídate de que el pan que Dios te dio no te quite el hambre de su presencia. Bien, cuando estábamos necesitados tenemos esa hambre de buscarlo. Eso es lo que Dios dice, que no se nos quite, ya que nos da la bendición, porque después nos convertimos en cristianos de emergencia. Esos que solamente buscamos con fervor, con coraje, con necesidad extrema cuando necesitamos algo, pero nos la da y ahí terminamos enfriados. No dejemos de orar y adorar a Dios cuando hay una necesidad. No estoy diciendo eso. A Dios lo tenemos que buscar en todo tiempo, y sí, lo podemos buscar en necesidad, pero tampoco dejemos de hacerlo cuando ya estamos en la cima, cuando ya estamos en abundancia, cuando estamos en bendición y nos ha contestado. No dejemos de buscarlo, porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Conocemos que cuando estaban saliendo de Egipto eran bien quejumbrosos, de todo se quejaban. Dice: no tenemos nada, queremos maná. Dios les daba maná, comían hasta llenarse y después decían: otra vez maná, siempre lo mismo. Y decían: queremos ahora carne, queremos comer mejor. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mucho mejor que allá, que acá. Y se quejaban y se quejaban. Pero aún así, con todas sus quejas, Dios fue fiel con ellos. Les dio agua de la roca, les dio pan del cielo, les dio la columna que les iluminaba el camino por la noche y nube de día. Así de quejumbrosos
y Dios fue fiel. Y aún así entraron a la tierra prometida, pero al entrar a la tierra prometida, al estar bendecidos en una tierra que había leche y miel, se olvidaron de Dios. Se olvidaron. Ya no tenían hambre, así que entonces ya no oraban. Porque cuando ellos reclamaban o se quejaban, Moisés hablaba con Dios. Ya no se quejaban con Moisés, ni con Dios, ni con nadie. Ya no lloraban, pero tampoco adoraban a Dios. Ya no estaban siendo atacados por otras gentes de otros pueblos, así que ya estaban libres de toda preocupación y ya no dependían de Dios. Se olvidaron de lo que tenían y de lo que vivieron y lo que Dios les daba. ¿Y qué hicieron después? ¿Qué hizo el pueblo de Israel después? Comenzó a vivir a su manera, hicieron ídolos, hicieron estatuas, dejaron de adorar a Dios, dejaron la adoración, porque se sintieron cómodos que ya estaban en la abundancia. Se sintieron cómodos, y es lo que pasa hoy. Es lo que pasa con nosotros. Se nos olvida el altar ya que estamos tranquilos. Se nos olvida el altar ya cuando estamos bien bendecidos. Pero esa misma energía, esa misma actitud de buscar a Dios se tiene que tener en todo momento. Dios es proveedor, sí, Dios bendice, Dios da cosas, Dios da abundancia, pero también nos pide a nosotros, nos pide obediencia, nos pide fidelidad. Amén. Y podemos pedirle, como dije, podemos pedirle a Dios todas las cosas. Cuando le pides a Dios que vas a estar en la escuela, ayúdame, Señor, en este examen, va a pasar las cosas para darme sabiduría. Pero ya que pases, no se te olvide seguir orando, seguir buscando a Dios. Bien que tenemos tiempo para trabajar, para estudiar, para socializar, pero para orar tal vez no tenemos tiempo. Para venir a la iglesia no tenemos tiempo. O hermanos, cuando están orando a Dios, diciéndole: úsame, Dios, quiero ser usado, envíame a mí, dame los dones que quieres darme y úsame para tu gloria. Y cuando Dios quiere empezar a usarte, ya no quieres. O Dios te está usando y ya no eres humilde, eres bien altanero, orgulloso, te sientes mejor que todos, y se olvidaron del proceso que habían vivido. O tal vez eras una persona donde estabas en la iglesia y tenías hambre de buscar a Dios, hambre de su palabra, y ahora dices: no, ya sé mucho, ya sé eso lo suficiente, ya no voy a poner atención. Y ahora solamente se la pasan criticando. Ese es el cuidado que tenemos que tener como pueblo de Dios.